Bart! ¡Si hasta aquí el verano! ¿Qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace...
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace... ¿qué
clase de aspersor te gusta más? ¿Ese aspersor que hace... o ese otro que hace... ¡ay! Luego hay otro que hace...